Hola querido amigo, estamos nuevamente con ustedes para entrar al repaso de la lección de escuela sabática. En esta semana estamos estudiando la lección número 6 que tiene que ver con la adoración a Dios. Antes de hacer el repaso, yo quiero animarles a ustedes a suscribirse a nuestro canal Ciudadanos del Cielo y también a compartir con sus amigos, familiares y hermanos de iglesia. En esta semana yo quiero rescatar 5 lecciones importantes para nuestra vida espiritual. La primera lección tiene que ver con la idolatría y la opresión. ¿Tú sabías que la idolatría y la opresión están íntimamente relacionadas? En el Antiguo Testamento, cuando las personas practicaban la idolatría, ellos se endurecían más de corazón, ellos eran más duros de corazón y más opresores. Por eso es que Dios, cuando llamó al pueblo de Israel, Dios les dio los mandamientos, y dentro de los mandamientos Dios le dio la orden de no adorar a otros dioses. Y es por eso que en Éxodo capítulo 24 el pueblo de Israel promete no adorar a otros dioses. Pero en Éxodo capítulo 32 dice la Biblia que cuando Moisés subió al monte, cerca a las 6 semanas, el pueblo de Israel se empezó a desesperar. Y entonces en la desesperación ellos crearon un becerro de oro y empezaron a adorar a ese becerro. Y es por eso que ellos se alejaron de Dios, endurecieron su corazón, porque la idolatría, querido amigo, no te acerca a Dios, sino te aleja de Dios y endurece tu corazón. La Biblia dice en Salmos 115, del 4 en adelante, dice que todos esos ídolos de plata y de oro son hechos de manos humanas. Dice la Biblia que tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen orejas pero no oyen, narices pero no huelen, manos tienen pero no palpan, tienen pies pero no andan, ni hablan con su garganta. Querido amigo, nosotros necesitamos adorar al Dios verdadero. Necesitamos dedicarnos a la única adoración a Dios. Es fundamental que usted adore al único Dios verdadero y que no tenga otros dioses. En segundo lugar, vamos a ver las razones por qué debemos adorar a Dios. Es decir, ¿por qué debo adorar a Dios? En Salmos 146, del 5 al 9, nos da la respuesta de por qué debemos adorar a Dios. Dice la Biblia: bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, que guarda la verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan al hambriento. Jesús liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. ¿Por qué debemos adorar a Dios? Porque Dios es justo. Debemos adorar a Dios por la justicia de Dios. Dios, además de ser justo, Él es creador, Él es protector, Él es libertador, Él da pan al hambriento, Él sostiene a los débiles, a los pobres, Él libra al extranjero. Debemos adorar a Dios por la justicia de Dios. Aunque pareciera que Dios no está haciendo justicia, querido amigo, Dios hace justicia. Tarde o temprano, la justicia de Dios va a llegar. Y la máxima justicia de Dios va a ser reflejada cuando Él venga por segunda vez. Aquí yo aprendo una lección, amigo. La lección que yo aprendo es que Dios nunca pide algo que Él no hace. Cuando Él te pide algo es porque Él ya lo hace y ya lo hizo. Dios cuida a los débiles, por eso es que Él pide al pueblo de Israel cuidar a los débiles. Y nosotros, amigos, debemos seguir ese hermoso ejemplo. Y en tercera lección nosotros vamos a ver sobre los opresores religiosos. El profeta Amós y los demás profetas demostraron total desagrado de aquellas personas que adoraban a Dios, pero su conducta no reflejaba su adoración. Por ejemplo, quiero leer Amós capítulo 8, versículo 4. Y dice la Biblia: oíd esto a los que explotáis, a los menesterosos, y arruináis a los pobres de la tierra. El versículo 5 dice que ellos subían el precio
falseaban con engaño la balanza. Versículo 6 dice, compraban a los pobres por dinero y a los necesitados por un par de zapatos y vendían los desechos del trigo. Es decir, los israelitas eran tan hipócritas en sus cultos religiosos. Ellos practicaban sus rituales, pero al terminar de su culto, ellos maltrataban a los débiles, ellos sobornaban, ellos falsificaban, ellos tenían negocios deshonestos que no agradaba a Dios. Y esto no agradaba a Dios sin duda alguna. Por eso Dios en Amós capítulo 5, versículo 21 dice, aborrecí, desprecié vuestras solemnidades, vuestros cultos. No me complace vuestras asambleas. Si me ofrecéis vuestros holocaustos y vuestras ofrendas, no lo recibiré. Dios, querido amigo, no está de acuerdo con aquellas personas que adoran a Dios, pero no practican lo que adoran. Dios detesta esos cultos falsos. Dios no está de acuerdo con eso. Querido amigo, nosotros tenemos que ser honestos con Dios y con nosotros. Tenemos que adorar a Dios, pero tenemos que practicar lo que adoramos. Que esto nos ayude, amigos, a ser religiosos, adoradores, honestos ante Dios y ante la iglesia. En cuarto lugar, vamos a ver la manera correcta de adorar a Dios. ¿Cómo es la verdadera adoración a Dios? ¿Saben? Debemos tener cuidado con la adoración falsa, porque la verdadera adoración es práctica. Es decir, yo vivo lo que estoy adorando. No podemos adorar solo en teoría. No es que solo adoramos y ahí queda. Yo tengo que adorar y vivir lo que yo estoy adorando. Por eso la Biblia en Isaías 58 del 1 al 3, Isaías llama la atención, se enfurece por la manera como este pueblo adoraba a Dios. Quiero leer contigo Isaías capítulo 58 del 1 al 3. Dice, clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como una trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Dios está pidiendo a Isaías que hable cuál era el pecado de este pueblo. Versículo 2, ellos me buscan cada día, quieren saber mis caminos, como gente que hubiera hecho justicia y que no hubiera dejado el derecho de su Dios. Me piden justos juicios y quieren acercarse a Dios. Dicen, ¿por qué ayunamos y no hiciste caso? Humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios intereses y oprimís a todos vuestros trabajadores. Qué interesante este texto. Aquí nosotros vemos que los rituales eran buenos. Este pueblo ayunaba, pero en el mismo día del ayuno ellos pensaban en sus propios intereses, ellos maltrataban a las personas, ellos maltrataban a los trabajadores y Dios obviamente no está de acuerdo con eso. Queridos amigos, nosotros tenemos que vivir una religión pura, una religión sincera. ¿Saben? En Santiago 1:27 dice la Biblia, la religión pura y sin mancha es esta: ir a visitar a los huérfanos, a las viudas. No podemos adorar a Dios y al salir de la iglesia maltratar a los débiles. Eso no es posible, amigo. Nosotros tenemos que vivir lo que adoramos a Dios. Por eso Jesús ya lo había dicho en Mateo capítulo 15, versículo 7, recordando las palabras de Isaías. Dice la Biblia, Mateo 15, del 7 al 9. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Querido amigo, no cometa el error de adorar a Dios y no practicar lo que adoras. Sea sincero con Dios y sea sincero con las personas.
Y en quinto lugar, amigos, vamos a hablar acerca de la misericordia y la fidelidad. Saben, amigos, la adoración involucra misericordia y también fidelidad. Así como Dios en el Antiguo Testamento, a través de los profetas, condenó el culto falso, Jesús en el Nuevo Testamento también Él condena el culto falso. Yo quiero leer con ustedes el libro de Mateo capítulo 23 y versículo 14. Mira lo que dice. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Saben, amigos, aquí los fariseos eran deshonestos con las viudas, porque ellos pedían ofrendas deshonestas. El problema no era la ofrenda es un mandato de Dios. Dios ordenó dar ofrendas, solo que estos fariseos manipulaban el concepto de ofrendas para su propio bienestar. Estos eran hipócritas, por eso Jesús ya lo había dicho. Y no solamente eso, sino que ellos también manipulaban los diezmos. Y hay algo más importante, ellos no practicaban la misericordia. Mira lo que dice en Mateo 23, 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque diezmáis la menta, el anís, el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Jesús aquí no está condenando los diezmos. Uno tiene que devolver los diezmos al Señor. El problema de los fariseos aquí es que ellos solo diezmaban, pero no practicaban la misericordia, la justicia y la fe. Ellos se habían olvidado de eso. Más bien ellos maltrataban a los débiles. Ellos exigían cosas que ellos no podían dar. Queridos amigos, nosotros no podemos manipular la Biblia según nuestro criterio. Tenemos que aprender a obedecer los diezmos, la misericordia, todo lo que Dios pide, tenemos que practicar. Querido amigo, que esto nos ayuda a reflexionar, a que nuestra adoración a Dios sea sincera, honesta y sobre todo que involucre amor a las personas que nos necesitan. Que Dios te bendiga y hasta la próxima semana.